españoles siempre han sido bien orgullosos. Entonces no veían bien a este movimiento. En cambio, Francia y otros países sí, porque era un movimiento nuevo que se daba en la época. Mientras que España no. España sufre mucho, ¿no? Y se cierra y no quiere aceptar. Eso que Rubén Darío llegó hasta España, ¿no? En España vivía la generación del 98 y a partir de España cambia su literatura. La va a llamar generaciones por diferentes situaciones en el contexto. Entonces, así jóvenes surge el movimiento modernista en Hispanoamérica. Aquí tienen ustedes un mapa, porque en este mapa que está indicando lo que abarca el modernismo desde México, toda América Central, incluyendo las colonias que antes eran españolas, y Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y hasta Argentina, Chile, ¿no? Paraguay, Uruguay. Entonces, así abarca menos Brasil, ¿no? Abarca el movimiento hispanoamérica o llamado movimiento modernista. Bien, jóvenes, entonces es más o menos para que tengan idea de lo que sucede en España con la generación del 98, de ahí a la influencia, y luego a nivel de Europa, la vanguardia, ¿sí? Bien, entro en el contexto y de repente, ¿cómo se llama este término modernismo? Es como que ya las sociedades en Hispanoamérica, ¿no? Van a ser impactadas, como dice acá, por el proceso de modernización y el carácter capitalista, ¿no? Porque aquí ya surgen las grandes capitales, empresas que van a invertir en Hispanoamérica. Y estas ciudades como México, ¿no? El Perú, Argentina, Chile, cada país comienza a modernizarse. De ahí viene el término modernismo. Jóvenes, denme un minuto. Ya, jóvenes, disculpen, ¿no? Tu perro se huye, por lo sacado. Ya, a ver. Entonces, les estaba diciendo este impacto, ¿no? De los grandes capitales, las empresas, las inversiones, porque ahora cada país, como ya es independiente, comienza a modernizarse y la gente comienza a llegar a la ciudad, ¿no? Impactada por el proceso de modernización. ¿Y qué otros elementos había en estos países? ¿O qué acontecimientos importantes europeos van a llegar aquí? Aparte de las grandes empresas y capitales, tenemos el avance de la ciencia y de la tecnología. Entonces, este avance de la ciencia y tecnología, pues, hace que las ciudades comiencen a modernizarse. Y como que la población, que ya antes vivía en el campo, se dejaba llevar ¿no? por los espacios y todo lo que tenía solamente en su país, ahora a través de la modernización tecnológica también comienza a modernizarse. Y eso hace que la gente ya no vea el arte, estamos hablando del arte en general, ¿no? Vea el arte como antes, ¿no? La gente se dedicaba al arte, ya sea a escribir, a pintar, a escultura. Ahora no, el arte se vuelve un poco más ajeno, más distante, porque ya hay una radio, ya hay una televisión. Entonces la gente comienza a entretenerse o distraerse por otras razones. Y como que el arte ahora va transformándose en algo mucho más valioso y mucho más costoso, que cualquiera ya no puede publicar, ¿no? Un libro, nadie puede de repente hacer una pintura porque ya la gente no compra pinturas, ¿no? O sea, comienza el arte, ¿no? A tener esas desventajas con este proceso de modernización. Entonces los artistas en la época, estamos hablando de artistas en general en toda Hispanoamérica, ¿no? Los artistas comienzan a sentirse mal, a sentirse desplazados, a sentirse discriminados, porque la sociedad ya no los considera como antes. Antes, medio siglo antes, el arte era parte del desarrollo de las sociedades. La gente leía, la gente se involucraba mucho en el arte, en el teatro, ¿no? En la narrativa, en la poesía. La gente andaba así. Igual es para la pintura, escultura. Pero cuando hay un cambio, entonces ya comienza, ¿no? El arte a quedarse un poco atrás, ¿no? Como dice, a atrasarse un poco, quedarse ahí. Entonces, para hacer llegar una obra de arte y poder publicar, las sociedades, como han crecido, hay un impacto también del cambio, muchos artistas tienen que recurrir, ¿no? A diferentes oficios, diferentes formas de vivir para que les alcance, porque ya no pueden vivir con publicando una obra de arte, que ya la gente no lo ve así, las sociedades han cambiado. Entonces muchos artistas se vuelven profesores, periodistas, cambian sus oficios, porque ya del arte ya no pueden vivir, ya no hay un mecena, recuerden la palabra mecena, que era la persona que se encargaba de publicar los libros, ¿no? Las obras de los autores, ¿no? En la época del siglo de oro y eso, ¿no?
siglo XVII, siglo XVI, siglo XVIII. Ahora ya no hay un mecena. Entonces, ahora el artista prácticamente está solo, se siente desprotegido de la ciudad, ¿no? De la población y del gobierno en sí. Entonces, ahí por eso que dice que el arte se va transformando en mercancía, ¿no? Porque ahora es costoso publicar una pieza de arte. Ya no es tan sencillo como antes, debido justamente al impacto de la modernización, de los grandes capitales, el avance de la tecnología, la producción de las empresas, ¿no? Y aquí los países donde el arte se concentra más, donde el arte es visto como se dice, la base, es Chile y Argentina. Tanto los chilenos como argentinos se vuelven las ciudades llamadas cosmopolitas, ¿no? Donde el arte está en boga, así como lo era Francia, porque Francia es cuna del arte y hasta ahora, ¿no? En Francia se va a desarrollar lo que ¿no? El arte en sus diferentes estamentos y eso se divulga por toda Europa. Es un modelo para las demás ciudades. A partir de aquí, Francia sigue siendo, ¿no? Lo que es la cuna del arte. Entonces, Chile y Argentina quieren llegar a esos niveles. Por eso que los poetas se esfuerzan mucho para poder llegar a esos niveles, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta, alguna duda, es así como el arte, pues como les decía, se va transformando en una mercancía. Entonces, el artista, ¿quién sufre acá? Es el artista. El artista ya no es considerado, ya no es atendido, la gente no lo ve así, la gente piensa que el arte tiene que ver con el dinero, así como viene acá en la imagen, con la posición económica. Obviamente, el que tenía dinero podía publicar una obra, podía vender, podía publicar una pintura, una escultura, pero el que no, y hay mucha gente pues muy humilde, muy pobre. Entonces todo esto se va a dar en un contexto y esto luego, jóvenes, va a estar reflejado en las obras, porque este es el contexto y la situación de cómo vive el artista a inicio del siglo XX. Pero a pesar de todo esto, el modernismo llega hacia Europa, llega a difundirse por su líder Rubén Darío, y cada país también asume, ¿no? Con un representante. Nosotros aquí en el Perú tenemos algunos representantes, ¿no? Acá no se les han puesto, pero tenemos representantes en general. Entonces aquí está lo que estaba hablando yo. El artista ya no tiene la protección del meceno. El artista está desprotegido, ¿no? El artista prácticamente está casi siendo abandonado por su propio, ¿no? Por su propia sociedad. Entonces, ahora, ser artista era costoso. Por ejemplo, José Martí es un poeta cubano y José Martí le encantaba escribir cuentos y poesías, ¿no? Donde van a resaltar la belleza, la modernización de la literatura, del arte, de la prosa, del verso, pero de eso no podía vivir. Por eso que él tuvo que dedicarse a dar clases. Él es profesor. Y junto con Rubén Darío y otros poetas que ustedes ven ahí, ¿no? Van a mostrar un cambio, van a enfrentarse a esa realidad. José Augusto Silva, ecuatoriano, Leopoldo Lugones, colombiano, Madonero y muchos poetas. Y en el Perú tenemos nosotros a un máximo representante. A ver, ¿quién sabe quién es el representante del modernismo en el Perú? Que lo vamos a mencionar más adelante, pero debemos conocer porque eso también va a llegar al Perú. El Perú tiene otra realidad, el Perú tiene otro contexto, el Perú vive sus problemas, democracia, dictadura, y es por eso que Rubén Darío, que fue el que difundió por toda Hispanoamérica, pues no se estableció en el Perú. Rubén Darío pasó por el Perú, porque el Perú vivía su propia crisis, ¿no? Pero aquí había un poeta que sí, que se va a sentir inclusive como Rubén Darío, se sentía líder, ¿no? Su ego era bien, bien alto, ¿no? Un poco déspota. Por eso que al final la gente también lo va a tratar así, ¿no? Porque él era así. ¿Quién es ese poeta, jóvenes? A ver, ¿quién recuerda, quién sabe de literatura peruana, por ahí he escuchado, de este gran poeta modernista, José Santo Chocano? Muy bien, Dagna, ¿no? Dagna López. Son José Santo Chocano, ¿no? Es el líder del movimiento modernista. Sí, Chocano mismo decía, ¿no? Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. O sea, ni siquiera decía, ¿no? Soy de acá, del Perú. No, 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 yo soy el cantor de América. Se sentía así como lo era Rubén Darío, ¿no? Entonces, él es nuestro representante aquí en el Perú. Bien. Otra característica que ya mencioné, su obra compite con el mercado artístico. Entonces hay una competencia dura con respecto a los artistas y sus vivencias. Se dedican otras profesiones para subsistir, profesores, comunicadores, periodistas, narradores, ¿no? Locutores, porque no había otra forma de sobrevivir. Con el arte ya de una obra, una pieza, no se podía vivir. Entonces el artista sufre. Se siente marginado de la sociedad, ¿no? Y eso lo reflejan a través de sus obras. Rechace el gusto vulgar y se consagre en el arte.
Esto se refiere específicamente de manera general, no es que el arte o la sociedad arte tenga que hacer, sino es parte de los pueblos, ¿no? Como que el arte aquí, el arte se vuelve más bello, más colorido, más hermoso, distinto. Ya no se toca temas específicamente de los pueblos, sino de la sociedad en sí, de los cambios. O sea, a eso se refiere. Bien, continuamos ahora con las características del modernismo, que ustedes lo tienen ahí en su separata. Bien, y vamos a ir explicando porque de esto sí suelen preguntar mucho en los exámenes con respecto a las características de este movimiento modernista, ¿no? Cada característica tiene una razón importante, ¿no? Bien, entonces comenzamos con la primera característica, que es el llamado cosmopolitismo, ¿no? Entonces, en el caso del cosmopolitismo que les ponen a ustedes ahí, es es el interés que tiene el poeta modernista aquí en Hispanoamérica, ¿no? Con las culturas europeas, es decir, con el aspecto artístico, literario de otras culturas. Y una de las culturas o una de las naciones más importantes en aquella época en Europa era Francia, pues. Entonces el artista modernista sentía un privilegio, ¿no? De leer libros en francés, de conocer a poetas franceses y seguir su influencia, ¿no? Eso era para el poeta de aquel entonces era el máximo logro. Entonces, se buscaba que aquí en Hispanoamérica existan ciudades al estilo del arte europeo. Entonces, ese es el interés por la llamada cultura europea. Y norteamericana, ¿por qué? Porque la literatura norteamericana también comienza a crecer. Pero más que Norteamérica es Europa. Y por ejemplo, ¿no? Para que lo tengan ahí y lo tomen en cuenta. Lo voy a apuntar por acá en el chat. Hay dos escuelas que son muy importantes para esta etapa. El llamado parnasianismo. El parnasianismo, esa es la influencia europea, y el otro es el simbolismo. Esas son las dos escuelas jóvenes, lo que nosotros podemos decir, la influencia cosmopolita, bien, que se da en esta literatura modernista. Entonces, por ejemplo, del parnasianismo, ¿qué se toma en cuenta? La belleza, pero específicamente la belleza formal. Cuando uno habla de belleza formal, está hablando de lo que es el tipo de estrofa, las figuras literarias, la métrica, en eso. Y también en el caso de los temas, ¿no? Los temas que se proponen, temas novedosos para la época, porque el parnasianismo es una escuela que se da mayormente en la pintura. Pero de aquí se toma justamente eso, los tipos de temas, de repente un poco exóticos, la parte formal, ¿no? La estructura, los versos. Entonces, del parnasianismo se toca eso, solamente se toca esa parte. Es un interés por esos aspectos. Bien. Y del simbolismo, ¿sí? El del simbolismo, específicamente lo que hace el poeta modernista, es ver lo que tenga que ver con la musicalidad, ¿no? Con esta parte de la rima, los versos o las palabras que sean precisas, que tengan esa melodía musical. ¿No? No es como los poemas anteriores que solo te preocupabas de repente en el aspecto formal o de repente en el tema, sino acá van más allá. Y de eso se tiene la influencia del movimiento simbolista. Es más, este movimiento simbolista también está cargado de ¿qué? De imágenes, símbolos que representen, ¿no? Por ejemplo, un símbolo del poeta modernista jóvenes es el cisne. Ahí ustedes lo tienen en la parte de abajo. El cisne, ahí en las características, es sabemos que es un ave, ¿no? Sabemos que es un ave muy bella, pero que tiene características muy peculiares y que nosotros como personas solamente observamos rápidamente. Claro, cuando uno piensa en cisne, se imagina un ave blanca posando y listo, pero no observamos más allá de su belleza, de su forma de convivir frente a ante otros aves. El artista sí ve eso, por eso es que pinta el cisne como un símbolo del movimiento modernista. ¿Ya? ¿Me tienen ahí? Ya, bien. A ver, entonces, les decía acá, entonces cuando hablábamos del cosmopolitismo estábamos viendo de la influencia del parnasianismo y del simbolismo. Entonces ahí del simbolismo estábamos hablando de las imágenes, estábamos hablando de los símbolos, ¿no?
en este caso, que van a representar algunos elementos en las poesías. En el caso, por ejemplo, si hablamos de Rubén Darío, del cuento El Rey Burgués, no es que en el siglo XX existe un rey burgués, sino es una forma de simbolizar, ¿no? Un estatus, una forma de gobierno y el poder que se tiene. Entonces, a eso se le llama símbolo. Y otro símbolo, como les decía, es el cisne, ¿no? Que representa el movimiento modernista, ¿no? Se le toma en cuenta mucho. Bien, eso es con respecto a jóvenes a la influencia del llamado cosmopolitismo. Ahora, siguiente característica, el sincretismo. Sincretismo viene de síntesis y asimilación de los aportes modernos. Entonces, si hay un interés por la cultura europea, lo que hace el poeta modernista es asimilar, sintetizar lo mejor de esa escuela, de ese movimiento y llevarlo a un contexto moderno. Y eso es lo que hace con el simbolismo y el parnasianismo. Ellos cogen lo más importante y lo llevan a su movimiento nuevo, pero le dan otra belleza. Por eso que no es que el poeta modernista copie al parnasianismo, al simbolismo, no, ellos no copian, ellos asimilan lo más importante y luego agregan lo suyo. Y ahí está justamente la modernización de la literatura, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera, solamente han habido movimientos que han seguido una secuencia, han seguido lo anterior, en cambio aquí no. Aquí es modernizar esa literatura, sintetizar lo mejor del parnasianismo y dar una nueva forma al arte literario. Es el llamado sincretismo. Bien, continuamos con hispanoamericanismo. Y ahí tienen ustedes un dibujito ¿no? de todo Hispanoamérica y marcado específicamente los lugares. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hispanoamericanismo es identidad propia supranacional. Supranacional tiene que ver con identidad, ¿no? Tiene que ver con sentirse hispano. Así como Rubén Darío buscaba unir a toda Hispanoamérica, él no decía yo soy de Nicaragua, tú eres de Cuba, tú eres peruano, no. Somos hispanoamericanos. Y así se presentaba en todo lugar. Iba a Europa y decía soy de Hispanoamérica. Él no decía soy de Nicaragua, soy de Paraguay, no. Soy de Hispanoamérica. Y eso es tener identidad. Algo que aquí en América faltaba, porque recuerden que se venía por años por el yugo español y Cuba y Filipinas estuvieron hasta el último atrapados, ¿no? Con España. Entonces, sentirse y tener identidad era parte de eso. Y los poetas se sentían así. Todos los poetas viajaban de manera conjunta y decían, somos de Hispanoamérica. Eso es lo que hizo Rubén Darío cuando fue a Europa. Él no dijo, yo soy nicaragüense, vengo acá. No, soy de Hispanoamérica y traigo un movimiento nuevo llamado modernismo. Esa es identidad, espacio supranacional. Bien, y ahora vienen dos características muy importantes, que es el esteticismo y el exotismo, ¿ya? Bien, ahí les voy a poner, a ver, un ratito que está por acá, sí, aquí está. Bien, un claro ejemplo, jóvenes, de desarrollar lo que es el esteticismo. ¿Esteticismo de qué viene? De estética. Y la estética, para ambos características, resalta que la belleza. Lo que busca el poeta es resaltar la belleza de sus escritos. Y para resaltar esa belleza, por eso acá dice, exalta la dimensión estética, es decir, la belleza en sí. ¿Qué hace? Primero, transforma la realidad. Transforma algo de la vida cotidiana en algo bello. Y al transformarlo en algo bello, va a utilizar elementos, obviamente, distintos, como son las imágenes, como son los adjetivos, como son los colores, al momento de plasmar su poesía, su producción. Por ejemplo, yo digo, el rey burgués, estoy hablando del rey, un rey de una época antigua, y burgués le planteo un lugar, ¿no? ¿De dónde es este rey? ¿No? Y si hablo, por ejemplo, de los colores, ¿no? Color plata, color fresa, ¿no? Y ya estoy resaltando y mostrando una belleza. Eso es con respecto, jóvenes, al esteticismo, transformar la realidad en un hecho, una experiencia nueva, usando elementos, ¿no? Y muchas veces estos elementos rompen los esquemas de la vida cotidiana, porque voy a hablar de hadas, voy a hablar de princesas, voy a hablar de príncipes, voy a hablar de dragones, voy a hablar de flores. Aquí entra mucho la naturaleza, de las rosas, de los jazmines, de eso. Esos son los elementos estéticos que utiliza el poeta modernista para dar belleza a sus escritos. Y esto hace luego que me traslade de repente a mundos lejanos. Ejemplo,
Un poema claro, jóvenes, de la parte estética es el poema Sonatina. El poema Sonatina está en el libro de Rubén Darío llamado Prosas Profanas. En Prosas Profanas, que es el segundo libro típico modernista de Rubén Darío, tiene este poema que se llama Sonatina. Y en Sonatina nosotros tenemos estos elementos que yo he marcado con rojo, que son elementos estéticos, pues, porque en el siglo XX no hay princesas, no, ya no hay princesas, ya no hay castillos, ya no hay hadas, pero aquí lo que hace el poeta que es transformar una realidad cotidiana en algo bello. Y al transformarlo en algo bello, ha usado elementos como princesas, como silla de oro, como pavos reales, como vestido rojo, como los cisnes, como ya les dije, o decir boca de fresa, porque nadie tiene boca de fresa. O sea, va más allá. Tampoco esto es fantasía, sino es transformar una realidad en algo bello. Porque dentro de todo esto tiene un mensaje. O sea, cada poema, cada verso me da a decir algo, ¿no? Inclusive el término jóvenes sonatina es una palabra creada por Rubén Darío. El término sonatina no existe, solo existe en su poesía. Pero sonatina, ¿de dónde lo sacó él? Rubén Darío leía mucha literatura francesa y lo sacó justamente de los libros, ¿no? De música de arte. Sonatina viene de sonata y sonata es una pieza musical. ¿Qué ha hecho ahí? Ha transformado en algo bello, en algo melodioso, porque lo que hace el poeta moderno es buscar esa belleza, esa musicalidad que debe tener cada verso, ¿no? Sonatina dice, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Sus suspiros escapan en su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Entonces, cada palabra está precisamente para darle esa entonación, esa melodía al poema. Y así, cada verso. Y acá dice, el jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y el vestido rojo pirutea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente. Libélula vaga en una vaga ilusión. Bien, jóvenes, entonces ese es el elemento estético que utiliza el modernista para embellecer, ¿no? Su arte, poesía, narrativa, ¿no? En este caso, que es lo que más se difunde, teatro, no hay mucho. Y pues cuando ustedes le pregunten los elementos estéticos, te van a poner elementos, te va a mencionar elementos. Los colores también entran aquí, los adjetivos, los colores, fresa, pálida, oro, ¿no? Porque eso también se da en los cuentos, ¿ya? Regresamos aquí a la última característica que es el exotismo. Obviamente estas van de la mano, ¿ah? Van juntas, porque mientras que el estético busca la belleza, ¿no? Embelleciendo las palabras, usando elementos, símbolos, ¿no? Ahora, ¿qué es el exotismo? También transforma, pero transforma ¿para qué? Para llevarme a lugares lejanos, lugares misteriosos, lugares anteriores, que de repente ni han existido en un tiempo o un espacio, pero el poeta los crea, porque le da esa elegancia, ¿no? Al momento que se está hablando en la producción, ¿no? Acá dice, exotismo, fuga de la realidad en espacio y tiempo. O sea, es decir, hay una forma de cómo el poeta se va a ir a lugares inesperados y transforma la poesía, ¿no? Lugares que, como te decía, de repente no existen, pero sí existe un palacio, sí existe un castillo. Entonces, ahí cuando tú hablas de castillo, ya te trasladó a la Edad Media, pues. Cuando habla de reyes, te trasladó a las monarquías, o sea, te ha trasladado a tiempos pasados, que está hablando de eso. Estás en el siglo XX y no puedes estar hablando, pues, de esos elementos, pero aquí el poeta lo hace, porque justamente se escapa de la realidad, ¿no? En espacio y en tiempo. Vamos a volver al poema anterior, para que quede claro esto del esteticismo y el exotismo. Y también ustedes tienen preguntas con respecto a ello, porque estos van de la mano. Esto no se trabaja solos, van juntos. Entonces, el exotismo tiene que ver con lugares lejanos, espacios, tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí en Sonatina, Rubén de Río dice, pues, ¿no? Y dice, si se dan cuenta, que la princesa está triste, que ya no ríe, y toda princesa, obviamente, está rodeada de lujos, está sentada en su silo de oro, ahí lo dice. Y usa elementos como el clave sonoro, se desmaya una flor, pues una figura literaria, ¿no? Las flores no se desmayan, porque es parte de la producción. En la siguiente estrofa dice, la princesa no ríe, la princesa no siente,
La princesa persigue por el cielo de Oriente. Por ejemplo, ese es un lugar lejano. ¿Dónde existe el cielo de Oriente? Claro, sabemos dónde está el Oriente, el otro lado del mundo. Pero el cielo de Oriente ya, como que ya está trasladándote a lugares, pues, ¿no? Diferentes, distintos de la realidad. Luego dice, ay, pobre princesa de la boca de rosa. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ahí en el color, ni el balcón encantado, ni el bufón escarlata. Los bufones, pues recuerden que se encargaban en el palacio de entretener a los reyes, ¿no? Pero les califica escarlata, ya le da un color. Ni los cisnes encantados. No, y cisnes unánimes. En el lago de Azur, por ejemplo, el lago de Azur también es un elemento exótico lejano, ¿no? Es como decir el lago de azul, ¿no? En un lugar preciso. Y están tristes las flores por la flor de la corte. Los jazmines de Oriente, otra vez pone un lugar, jazmines de Oriente. Los nelumbos del norte, otro lugar. De Occidente, las dalias y las rosas del sur. Toda la última parte está mencionando lugares lejanos, que es la característica llamada exotismo. Entonces, en las poesías, en las producciones, se van a encontrar este tipo de características, tanto el esteticismo como el exotismo. Entonces, cuando te habla pues de lugares lejanos, por ejemplo, en este poema Sonatina no termina ahí, ¿ah? Porque la princesa sigue triste. La princesa no quiere comer, está sola, y acá dice, ay, pobre princesa, ¿no dice? Ay, perdón, ¿no? Ay, pobre princesa, dice, ¿no? Hay gente, ¿no? Eh, y en la sociedad, pues personas, cuando alguien está triste, ¿qué hace? Te consuela, ¿no? Te escucha o busca una solución a lo que está pasando. Igual pasa en Sonatina, la princesa está triste, está pálida, ¿no? Está, por decir, pensando en los hilos de Oriente, está pensando en Camines del Norte, o perdón, de Oriente, o Rosas del Sur, etcétera. Entonces, en esta parte, ¿no? Acá faltan dos estrofas donde al final la princesa espera, ¿no? A alguien que la rescate. Y ese alguien que la rescata, ¿quién va a ser? No va a ser un rey, porque como ella es princesa, va a esperar a su llamado príncipe, ¿no? Al llamado príncipe el azul, que en algún momento la va a rescatar a esa princesa, ¿no? Entonces, esos jóvenes son los elementos que se utiliza, ¿no? En tanto el exotismo como el esteticismo. Ahora, ¿de dónde viene un príncipe? De un castillo, de un lugar, ¿no? No está por ahí caminando. Entonces, ¿cómo se utiliza este elemento del príncipe para cambiar el contexto, ¿no? A lo que se quiere mostrar en la poesía? Y Sonatina, jóvenes, es uno de los poemas clásicos de Rubén Darío y conocidos porque nos plantea estas características propias del movimiento modernista. Bien, jóvenes, ustedes tienen ahí, ¿no? Ya expliqué las características. Ahora rápidamente porque me gana siempre el tiempo, aunque no, tenemos las 2 horas. Sí, todavía estamos con la hora. Preguntas, dudas, jóvenes, por ir viendo sus preguntas también de la separata, porque ahí tienen ustedes. Bien, entonces, hasta ahí nos vamos ahora al análisis, ¿no? De la obra Azul de Rubén Darío. No hay dudas, jóvenes, no hay preguntas. A ver, dígame o calle para siempre, como se dice. ¿Nada? Ya, a ver, listo. Entonces, si todo está claro, lo que están por ahí ustedes. A ver, si todo está claro, entonces vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver a Rubén Darío como líder del movimiento modernista con su obra Azul. Bien, ahora Rubén Darío, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, escribe 3 obras importantes, no las únicas, pero va a escribir y ustedes lo tienen ahí en su separata, ¿no? Rubén Darío escribe ensayos propios de la época, escribe poesías, ¿no? En este caso, el libro Azul, que es su primer libro de origen modernista. Obviamente no es el único, es el primero que se da en estos años y coincide obviamente con ¿no? Las inquietudes del llamado movimiento modernista, ¿no? Entonces, por eso que de ahí tenemos nosotros este libro Azul. Luego también Rubén Darío escribe prosas profanas, ¿no? Escribe un tercer libro
que tiene Canto de Vida y Esperanza, por ejemplo, ¿no? Y así. Bien, jóvenes, avanzamos ahora con Rubén Darío. Ustedes tienen ahí en su separata. ¿Quién es este personaje? Rubén Darío. Ya. Entonces tienen su fecha de nacimiento. Miren, prácticamente vive toda la etapa del movimiento, ¿no? Modernista. Y bueno, ya de una edad adulta, ¿no? No va a acabar su aspecto literario porque va a seguir de repente ya, ¿no? Dibujando, narrando, ¿no? De acuerdo al tiempo y a las posibilidades. Bien, entonces ahora vemos aquí a Rubén Darío, máximo exponente del modernismo, renueva o renovó, como quieran llevar, la lírica, es decir, la poesía hispanoamericana al crear esta propuesta estética. Él va a revolucionar, obviamente, va a buscar cambios en la literatura y para eso no lo puede hacer solo, necesita la ayuda, como se dice, de otros poetas, ¿no? Necesita la ayuda también de la sociedad que en sí, porque es lo que él va a querer difundir. Entonces la sociedad de aquel tiempo comienzan a apoyarlo, no solamente poetas, sino escultores, pintores y toda la sociedad que pudo, ¿no? En esa época. Y eso hizo que él presente formas bellas en el arte. Ahí tenemos el poema sonatina y los cuentos burgués y muchas cosas que nos va a plantear de acuerdo, ¿no? A las circunstancias vividas, en este caso, de su personalidad, de lo que él era, ¿no? Como líder de este movimiento. Bien, eso es con respecto a Rubén Darío. Luego tenemos obras, Azul, que ya le vamos a desarrollar, eh, prosas profanas y Canto de Vida y Esperanza, cada uno con la diferencia de los años. Bien, sigamos avanzando. Ya ustedes también tienen un separata. Bien, analizamos nosotros el libro Azul. A ver, lean la información de su separata, jóvenes. Ya. A ver, Azul, 1888. Este es su primer libro, como les decía, y el más importante, porque aquí vamos a ver cuál es la influencia que tiene Rubén Darío, ¿no? En la sociedad de aquel entonces. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, el nombre azul es el impacto del libro, ¿no? Imagínate que un libro se llama como un color, como decir rojo, negro, pero él escogió el color azul. Y así va a titular a su libro, ¿no? Al principio, la familia, ¿no? Se burlaban un poco de él porque decían, ¿cómo es posible que él vaya a poner un color como título de un libro? Y él decía que era su forma de mostrar su arte y sobre todo que ese poder que se decía no era el poder tan completo, porque no siempre se tenía esta influencia o esta forma de publicar los libros, sino que también, ¿no? Se manejaba, pues, ¿no? El estilo del autor, ¿no? Y en el caso de Rubén Darío, pues fue un autor bastante completo. Entonces, el libro azul, y el término mismo azul, es un color, y él justamente para mostrar y transformar esa realidad, quiso llamar a su libro Azul. Así se llama el libro Azul, ¿no? Él, ¿por qué? Porque en este caso, ¿no? Es un elemento, podemos decir, con influencia europea, ¿no? Usar, en este caso, un color para nombrar a un libro, ¿no? Que era toda una novela. Bien, Azul es de 1888, prácticamente a fines, ¿no? Del siglo XIX. ¿No? Hay que tener en cuenta aquí los datos informativos que se les pone acerca del libro Azul. Ya. Bien, en el caso de Azul, como dice su separata, es el libro que inicia el movimiento modernista. Él lo va a iniciar, ya nadie tiene que por qué no decir más, sino que ella va a iniciar y lo va a dar a conocer, ¿no? En este caso,
este, es marcado por este autor, Rubén Darío. Bien, ahora dice presencia e influencia de la literatura francesa, parnasianismo y simbolismo. Y eso es cierto porque lo hemos mencionado. En este libro azul no solamente hay poesías, también hay cuentos. Este libro tiene aproximadamente 18 a 20 cuentos, ¿no? Incluyendo algunas poesías. Entonces, de ahí la importancia al título llamado Azul. Y el último se compone de cuentos y poemas. Como ya les decía, aproximadamente, ¿no? Si hablamos de cuentos, son 18 cuentos y 7 poemas. En este caso, los poemas sí son que están relacionados a otros elementos que vamos a continuar. Entonces, jóvenes, eso es esta parte del libro azul. Ya, otros comentarios más es con respecto a este libro. Dice que presenta rezagos románticos. Obviamente, pues el modernismo fue un movimiento porque se extendió por toda Europa y cuando acá dice que tiene algunos rezagos, no es que en el contenido tenga que haber elementos propiamente románticos, no. El romanticismo, recuerden que no tiene que ver solamente con el amor de pareja, el romanticismo tiene que ver con el amor a la familia, a la patria, al honor. O sea, abarca muchas cosas, no solamente es que el, ¿no? El modernismo solamente abarque, ¿no? Y deja de lado algunas cosas, no es un movimiento pues que va a abarcar, y en este caso en el libro azul, nosotros vamos a encontrar que estos poemas están relacionados específicamente con aquellas estaciones del año. Recuerden que nosotros tenemos 4 estaciones en el año: primavera, otoño, invierno y verano. Entonces, en este libro azul, nosotros vamos a encontrar y en la parte de los poemas, que son solamente aproximadamente 7 poemas, vamos a encontrar estos elementos, podemos decirle, relacionados a las estaciones del año. Es por eso que en esta parte, y también lo tienen ustedes en su separata, se llama, en los poemas, se llama el año lírico, que van a haber poemas que tengan que ver con la primavera, poemas que tengan que ver con el otoño, ¿no? Entonces, y de ahí a su nombre, el año lírico, le decían así a los poemas. Este libro presenta, dice, que está integrado por algunos rezagos románticos, algunos rezagos, porque este es el modernismo, no es el romanticismo. Es porque aquí se menciona en algún momento a alguna mujer o una amada, algún sentimiento, pero es algo corto. No es que el poema tenga que ver de amor, porque puedes hablar de la primavera, pero también estás hablando de que es la mejor etapa de la juventud, donde las personas se enamoran, se conocen, que es la juventud. Y esa es una partecita que se menciona en algún verso. Por decir, presenta rezagos románticos. El tema principal de los poemas en general, en este caso, es el amor y la naturaleza, la literatura y sus escritores, ¿no? Porque aquí vamos a abarcar específicamente elementos rodeados de naturaleza, como les decía, primavera, otoño, eso lo vamos a ver aquí en algunos ejemplos que se les he puesto por acá. Por ejemplo, ¿no? Poemas de azul. Pensamiento de otoño. Ustedes también creo que, si no me equivoco, lo tienen por ahí en la separata, apartecito, porque yo he puesto otro, creo. Claro, pensamiento de otoño, ¿sí? Y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, en pensamiento de otoño, ¿sí? Ahí viene su mismo nombre, ¿no? Pensamiento de otoño. Está hablando de una parte de esto que tiene que ver con canción de despedida. Fligen las fuertes turbinas. Si te place, amor mío, nos vamos a la ruta que allá en la primavera, ambos las manos juntas. Seguimos embriagados de amor y ternura. Por los gratos senderos, todas sus ramas columbia. Olientes avenidas que las flores perfuman. Canción de despedida. Fingen las fuentes turbias. Pensamiento de otoño. Entonces tiene que ver con este amor, con esta pareja, ¿no? Con el sentimiento que tienen. Hablan de las flores, ¿no? Y menciona, pues. Entonces, ese es un poema justamente que se da en el caso de Azul, ¿no? Del libro Azul, para una primera parte. Bien, ahora más o menos para que tengan la idea. Y en una segunda parte vienen los cuentos. En este caso, los cuentos son aproximadamente 18 cuentos. Todos tienen que ver específicamente con la situación de rechazo del artista en el mundo moderno. Por ejemplo, en El Rey Burgués se rechaza al artista. En El Sátiro Sordo también se rechaza, la mayormente todos
cuentos están relacionados a eso, al rechazo, ¿no? De, del artista en el mundo moderno. Bien, en cuanto al estilo, incorpora elementos poéticos modernistas, como es la belleza, los adjetivos, ¿no? Términos que van a ser comunes. Entonces, esos son los cuentos y estas dos formas que tienen aquí ustedes, en el caso de los poemas y de los cuentos, para ambos la situación del artista es muy controversial. El artista está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, lo refleja a través tanto de la poesía como, en este caso, los cuentos. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado esta primera parte y nos vamos ahora al cuento El Rey Burgués, que es un cuento bastante corto porque les va a permitir darse cuenta de esta parte de la imaginación que hay en el caso del artista. Bien, ustedes tienen un fragmento ahí de Rey Burgués, un cuento cortísimo. Bien, para terminar esta primera parte, ya en estos minutos que nos quedan. Bien, jóvenes, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, por favor, todo está claro. Explicar si todo está claro. A ver, chicos, digan algo, por favor. Profesora, una consulta. Dime, te escucho, hija. Sí, esto de poner nombres de colores o cosas similares, es la influencia del simbolismo de Francia, ¿verdad? Sí, influencia del simbolismo, del estilo, la musicalidad, ¿no? Pero esa influencia, ¿por qué? Porque esas escuelas se dan también en la pintura. Y tú sabes que los colores es para la pintura, la escultura, esas cosas. Pero ellos de ahí cogen y por eso lo sintetizan y lo llevan a la literatura, ¿no? Porque eso de usar los colores mayormente es para las pinturas que tú pintas, ¿no? Pero ellos lo llevan a la literatura. ¿Y qué están haciendo en la literatura? Transformando el arte, ¿no? Y este arte moderno no se había visto. O sea, recuerden ustedes que en la literatura nosotros hemos visto romanticismo, ¿no? El caso de Becker, en caso de la narrativa, las cuitas del joven Werther, pero no hemos hablado de esta forma. Sí, es cierto, todo eso es belleza, pero esta es una belleza nueva y sobre todo es una belleza del siglo XX. Porque cuando uno habla de hadas, de princesas, uno se imagina, ah, no, qué tiempos lejanos, pero está transformando. En este caso, este poema Sonatina es uno de los poemas. A ver, a ver. Para aclarar esta idea que me has preguntado. En este poema Sonatina, tú dirás, bueno, ah, la princesa está sentada, está esperando a su príncipe, ¿no? Está rodeada de, pues, de pavos reales, de lugares y todo. Está bien, elementos estéticos exóticos. Pero si uno analiza el contenido más allá del mensaje que nos quiere dar el poeta a través de la belleza que ha hecho, ha transformado una realidad. Si nos vamos al siglo XX, nosotros nos vamos al siglo XX, ¿cómo era la situación de la mujer en la época? No es como ahora que tú eres líder, que tú representas, que puedes ejercer cargos. No, había machismo. Entonces la mujer era relegada, no podía ni votar. Y eso pasaba en todos los países de Hispanoamérica. Prácticamente la mujer vivía en su propio mundo, encerrada en su castillo porque tenía que estar en la casa y cumplir las situaciones del mundo moderno. Pero como viene la modernización, la mujer comienza a ejercer ciertos cargos, comienza a desenvolverse de lo que no se había hecho. Entonces, este poema refleja mucho la situación de aquellos tiempos. Claro que no lo dice, pues, ¿no? No es como otros poemas que tú lees y te das cuenta, acá no, acá porque he usado elementos estéticos, elementos exóticos, ¿no? En vez de decir la mujer, podría haber dicho, ¿no? La princesa, perdón, podría haber dicho la mujer, ¿no? Y que está esperando que alguien la rescate, que alguien la saque de ese encierro, porque ella es bella, porque es una princesa, ¿no? Y al final viene el príncipe, en este poema que tiene otra estrofa más, viene el príncipe y la rescata, ¿no? Y viene, ¿dónde viene el príncipe? Dice, viene de China, de Golconda, y te menciona lugares así, ¿no? Viene de las Rosas del Sur, o sea, así, y te menciona. Entonces, ese más o menos para que tengan la idea de que estos elementos que se han utilizado aquí son influencia tanto del simbolismo como el parnasianismo, ¿no? Y esto también se da en los cuentos. En el caso de Rubén Darío,
aquí en el rey burgués, que es lo que voy a mencionar ahorita, también es esto, ¿no? O sea, aquí vamos a ver nosotros la situación del artista, cómo es el artista, ¿no? ¿No? ¿Qué está pasando, no? Y menciona, inclusive, mira, acá menciona a Apolo, y Apolo nosotros sabemos que es un dios, pues, de la mitología, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este cuento, El Rey Burgués? Voy a leerlo ahora. Todavía falta, estamos unos minutos. Igual lo voy a continuar. Entonces, en el caso del Rey Burgués, ustedes tienen este fragmento también en la separata, ¿no? Para el Rey Burgués, es un cuento cortísimo, ¿ah? Para el Rey Burgués, todo lo que se relaciona con arte está relacionado para él, ¿no? Con todo lo material. O sea, cuando él escucha la palabra arte, ve objetos materiales, pinturas, esculturas, cajas musicales, todo. Cuanto más adornos, pergaminos tenga, para él eso es arte. Y es muy famoso ahí en el pueblo porque su castillo todo es arte. Es más, tiene dentro del castillo jardines hermosos. Ahí hay cisnes, ahí hay libédulas, hay flores, hay de todo. Y él vive solo, ahí tiene sus doncellas, ¿no? Vive no tiene familia, solamente sus doncellas, y él reina el pueblo. La gente sabe que al rey Google le gusta el arte. Cualquier cosa que se relacione con el arte a él le emociona. Pero le emociona, ¿por qué? Porque lo ve lo material. Y todo su castillo está adornado de oro, de mármol, los pisos, todo, todo. Ese es el rey burgués. Y ahora, ¿qué tiene que ver con el artista? Y aquí viene la historia, ¿no? Bien, ustedes tienen una partecita por ahí. Antes, ya me queda solamente un minuto para que vayan a su descanso y luego regresen y ahí cuento la historia. Acá, por ejemplo, dice, Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol. Eso lo dice el artista. Ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. El señor Onet, en el caso de Lourdes, el señor Onet es como decir, un representante de la gramática, que hay un libro donde pues te instruyen de cómo escribir correctamente la lengua. Y el rey burgués era experto en eso, le gustaba todo lo que tenga que ver con la lengua. Y el señor Onek, pues justamente se le exalta ahí porque él es el que te instruye en eso, ¿no? Donde el rey burgués decía, no, pues no, el señor Onek, ¿no? Y eso le gustaba al rey burgués, porque ese es arte, ¿no? Corregir toda aquella parte de la gramática. Por eso cabe, ¿no? Ni en lo excelente, señor Onek. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Eso es con respecto a la ortografía que les decía, ¿no? Porque el señor Onek hacía que la sociedad aprenda a manejar y conocer bien la lengua. O sea, porque todo era perfecto, pues no es que era todo bello. Y eso es arte. Él es Augusto. Tiene mantos de oro o de llamas o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz. Y es opulento y da golpes como las águilas o a zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferí el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Y continúa porque ustedes lo tienen ahí en su separata, ¿ya? Y ahí dice, el rey interrumpió, porque así le está diciendo, le está hablando el artista. Acá lo que dice esto es el artista. Y él le dice, el rey interrumpió, ¿ya habéis oído qué hacer? Y un filósofo de uso, ¿no? Y ahí continúa el texto, ¿no? Entonces, regresando jóvenes de descanso, ya les continúo contando por qué el artista dice todo esto, ¿no? Porque hay una razón. El cuento es cortísimo, ¿no? Y es fácil de poder entender y en función de esto todos los cuentos se van a dar. El sátiro sordo, la canción de oro, el velo de la reina Mac, todos los cuentos están en función al mismo contenido, que es la marginación del artista. Bien, jóvenes, los dejo ahí para que vayan a su descanso y nos reencontramos en unos minutos. Bien. Aló, aló. Bien, jóvenes, regresamos. ¿Están ahí? Bien. ¿Están ahí, chicos? Para comenzar esta segunda parte, pueden ir avanzando también sus preguntas. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profesora. Ah, ya. Profesora. Ahí, ahí. Yo acá con la mascota que hace bulla. Ya, listo. Entonces nos hemos quedado en el rey burgués. Ya, eso se les estaba diciendo.
Bien, entonces, ¿qué sucede en esta historia así? Para hacerla cortita y rápida, ¿no? Entonces, este rey vivía, como les decía, en su palacio, tenía todas las comodidades y todo. Un día llega el rey, un hombre, ¿no? Llega un hombre y que se llama el poeta, así nomás. Entonces, cuando se presenta y pasa por el reino este hombre, se anuncia, ¿no? Diciendo que es un artista. Entonces, al rey, como le interesa todo lo relacionado a arte, lo recibe. Este hombre venía caminando, ¿no? Por los diferentes reinos pidiendo un pan. O sea, tenía hambre, no había comido varios días. Entonces, él va donde pasa por el reino del rey burgués y como sabe que el rey burgués, pues, tiene todo lo que es y conoce de arte, entonces, si tú le dices que es un artista, vas a ver. Pero el rey no, pues, como para el rey, lo que era arte era sinónimo de material, ¿no? Entonces, cuando le dicen que es un artista, entonces al rey le interesa. Ha venido un artista y pregunta por usted, entonces invítenlo, ¿no? Y el artista entra. El artista era un hombre, ¿no? Cabizbajo, delgado, ¿no? Maltrecho, mal vestido y con mucha hambre. Y le pregunta, ¿no? ¿Quién es usted? Y él le dice, soy un artista. Y el rey le dice, ¿y qué es eso? ¿Un artista? Sí, soy un compositor, soy un poeta. Y más, pues, peor, porque el rey no conoce. ¿Qué es eso? Le dice, o sea, un artista, un poeta. Le dice, sí, yo sé de arte, le dice el rey, pero no he escuchado eso, porque para mí arte es esto, y ahí le enseña. El rey le enseña en su palacio, que todo está de mármol, le enseña habitaciones grandes, donde el rey tiene estatuas, pinturas, tiene el libro de Onet, tiene cajitas musicales, piezas musicales, tiene todo lo que se relaciona con arte, ¿no? Esculturas, pinturas, todo lo que sea lujoso. Entonces el rey le dice esto y se burla. Le dice, ¿no? O sea, ¿usted cómo me va a decir que es un artista si arte es esto? Por eso que este hombre le dice así, ¿no? Que el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, en los cuadros lamidos, ¿no? El arte no viste pantalones, dice, no, porque el arte es lo que se lleva. Entonces, como que el rey no entiende y le dice, ¿no? ¿Y qué haces por acá? ¿A qué has venido, mi rey? Y el hombre le dice que ha venido porque tiene hambre. Entonces el rey le dice, pero si tú eres un artista, demuéstrame que eres un artista. Entonces él le dice que él es un compositor, compone música. Y el rey otra vez le dice de que todo lo que tiene ahí, tenía varias cajitas musicales, él tiene todas las mejores piezas musicales que nadie ha tenido. Así que qué raro que este hombre diga que es un artista y que compone. Entonces, el hombre le dice que sí le puede componer con tal de, le dé algo de comer. Entonces el rey se burla, se ríe, pero bueno, le dice, porque si no no compones, entonces, pues, te voy a echar de mi reino, porque te estás burlando del rey. Entonces este hombre, ¿qué hace? Le dice, ya, necesito, para componer, ¿qué necesitas? Ah, una caja musical. Y es por eso que le dice a su súbdito que le traiga un manubrio, una cajita musical, para que él pueda componer, poner que es un artista. Entonces, le dan esto y le dice el rey, bueno, compone, y cuando tengas la mejor pieza, ¿no? Y que me guste, ahí demostrarás que eres un artista. Entonces este hombre le dice, ya está bien, lo voy a componer, es una pieza que nunca has escuchado. Pero el rey también lo mira, le dice, bueno, aquí no te vas a quedar, ándate aquí, entonces llévenlo acá al patio, a donde él tenía su jardín. Y en ese jardín había cisnes, flores, todo era hermoso, maravilloso, para que te inspires en ese lugar. Entonces, el hombre va ahí, ¿no? Todo cabizbajo, callado, ¿no? Y va con su manubrio, pues, ¿no? Para tocar la música. Y comienza a tocar, a tocar. Y el rey se va a sus aposentos. Y ahí le está tocando la pieza, buscando, ¿no? Pero él tenía frío, tenía hambre. Pero él seguía demostrando su habilidad. Y así se la pasa un día, 2 días, ¿no? Hace frío la noche y sigue tocando, ¿no? Hace mucho frío, se pasa varios días. El rey se había olvidado del hombre,
hasta que en un momento el rey escucha, ¿no? Escucha una pieza musical que nunca había escuchado y le llama la atención. Dice, ¿qué es eso? ¿Dónde? Y los súbditos le dicen, no, señor, él es el hombre, el artista. Y el rey se acuerda. Pero para esto había nevado el día anterior, hacía mucho frío. Y este hombre no había comido, este hombre pedía de comer, ¿no? Cuando el rey llega a buscar al hombre para que le muestre esa nota musical, qué es lo que le estaba tocando, el hombre se había muerto y de hambre, ahí tieso, pero de esa cajita musical comenzaba a salir esos sonidos de tirití, tirití, ¿no? El sonido, ¿no? Y ahí termina la historia, porque prácticamente el hombre se muere. Entonces ahí vamos a ver, por eso se dice el tema de la incomprensión del artista, la situación, ¿no? De cómo se veía el arte, ¿no? El valor del arte a través, pues, del material, no de la capacidad del hombre, ¿no? En este caso, él era un compositor. Bien, jóvenes, ese es el llamado rey burgués y cómo se muestra la situación del artista moderno. Todos los cuentos que tiene Rubén Darío en esta parte, El velo de la reina Mag, El sátiro sordo, La canción de oro, El cuento azul, porque también hay El pájaro azul, todos tienen que ver con la situación del artista, ¿no? Todo lo que va a pasar, lo que se sufre en este momento, la situación que está viviendo. Mejores, avancemos antes que no gane el tiempo con la poesía. Pero ustedes tienen ahí también algunas preguntas de esta primera parte, ¿no? Entonces, luego viene la poesía de Hispanoamérica con Pablo Negro. Bien, pero ahora vamos a ver si han hecho sus preguntas por ahí para poder ir avanzando, ¿no? Para esta segunda. Entonces, les ponen ahí eh, preguntas de, a ver si ya lo han hecho, vamos a compartirlo. Ya, pregunta uno. Dice, en los versos del poema Divagación, incluyen prosas profanas. Prosas profanas es el segundo libro de Rubén Darío. Yo les mencioné hace un rato también, prosas profanas es el libro más típico modernista, superando a Azul, porque en Azul tienes cuentos y poesías, pero ya en prosas profanas tienes puras poesías y todas tienen este corte exótico, estético, cargado del modernismo. Ahí también se encuentra Sonatín. Divagación también es parte. Dice, ¿qué característica del modernismo hispanoamericano se aprecia? Entonces tú lees el poema, dice, ámame japonesa, japonesa, antigua, que no sepa de naciones, que aún ignorarse en la sagrada Kioto, en su labrado camerín de plata, armado al par, humado al par del crisanterno y loto, la civilización de Yamagata. Entonces, ¿qué característica del modernismo se presenta? A ver, chicos, esto es fácil, ¿no? Porque aquí tengo ciertos elementos, ciertas palabras que me van a llegar, ¿no? Indicar qué característica es. A ver, ¿quién tiene la respuesta, chicos, para la número uno? Idealismo, ¿no? Porque idealismo no hemos explicado. Hispanoamericanismo, no, pues para decir nacional, eso tendría que hablar de la identidad, que aquí no lo hay. Cosmopolitismo tampoco, ¿no? Porque no está directamente influenciado de eso. Eso no se puede definitivamente poner en este poema. Bien, lo único que te queda es el exotismo. El exotismo está marcado por dos lugares lejanos, que es Kioto y Yamaga. Lugares lejanos porque estamos hablando también a inicios del siglo XX. Y estos lugares quedan lejos, en Japón, al otro lado del mundo. Obviamente hoy en día no tú puedes no viajar y llegar, pero en esos tiempos te demorabas mucho tiempo en llegar a estos lugares lejanos. Y aquí el autor lo menciona. ¿Sí? En algunos de sus cuentos también menciona Kioto. En El Rey Burgués también menciona Kioto. Ahora que estoy recordando, el libro original menciona Kioto también, es un lugar lejos. Así como menciona Golconda, China, lugar lejos. Bien, al número uno y dos. Avanzamos rapidito. En la número dos, en el poema citado de Blasón, perteneciente a prosas profanas, otro poema. Por ejemplo, Blasón es un poema de Rubén Darío. En este caso aquí te pone. ¿Qué hace Chocano? Recuerden a José Santo Chocano. Chocano, como quería ser el mejor, Chocano quería
demostrar que tenía también esa capacidad de ser el mejor y de ser el líder del modernismo, él escribe un poema también llamado Blasón. ¿Y de dónde copia el título? De acá, pues, de Rubén Darío. Pero Rubén Darío lo escribe en este libro y él es el líder del modernismo. Entonces, lo que hace Chocano en Blasón, en el Perú, dice, yo soy el cantor de América, ¿no? Él se identifica su identidad. Mientras que aquí Rubén Darío trabaja otra característica, ¿no? Acá dice, en el poema Blasón, perteneciente a prosas profanas de Rubén Darío, ¿qué característica del modernismo se distingue es él? Esto se evidencia en él. Entonces aquí volvemos a leer y decimos, es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de los dulces colinas de Leda. Su blancura es hermana del lino, del botón de los blancos rosales y del albo tolzón diamantino de los tiernos corderos. ¿Qué elemento es? Este, pues definitivamente. Estás hablando del cisne, estás hablando cómo es el cisne, ¿no? Su blancura, rosada, etcétera. Es el cisne, ¿ya? Ese es el que pesa más y exalta lo colorido y la belleza del cisne, más que el exotismo, porque si hablamos de exotismo puede ser con colinas de Leda, ¿no? Este es un lugar, pero de ahí mitología griega y americana ya no. ¿Ya? Entonces aquí es el eclecticismo. Muy bien, si ya lo tienen claro. 3. En el libro azul de Rubén Darío destaca un grupo de o relatos como El sátiro sordo, donde el músico Orfeo es expulsado de la selva, ¿no? Bien, aquí sí es cierto, ¿no? En este caso, o en El rey burgués, en la que el poeta muere tras ser despreciado por la corte palaciega, es decir, por la corte del rey. En el sentido es correcto colegir, o sea, inferir, que uno de los temas abordados en estos cuentos es la marginación del escritor modernista debido a su visión materialista, el propósito utilitario, la incomprensión que experimenta el artista por parte de su entorno, la situación o el cuestionamiento. En la 3 es sí, muy bien, es la incomprensión del artista. Así como Orfeo también, nosotros palo, porque simplemente toca una pieza donde no debía tocar y lo expulsa. Y ahí conoce al sátiro sordo. Y el sátiro era sordo, pues. ¿Cómo podía escuchar su música? Pero sí la podía entender. ¿No? Como te digo, el arte se lleva dentro, no es estar mostrando así como se pensaba, ¿no? Muy bien, en la 3 es la C, en la número 4, pensamiento de otoño, que hace un rato también les puse, ¿no? En los siguientes versos, pensamiento de otoño, incluido en azul, en Rubén Darío, ¿qué tema desarrollado en el libro se infiere? ¿Qué tema? ¿No? En el caso del libro tenemos algunos temas que mencionamos, ¿no? En el caso que tienen que ver con las estaciones, tienen que ver con la naturaleza, el amor, la distancia o la lejanía, etc. Entonces dice, si te place, amor mío, volvamos a la ruta de allá en la primavera. Ambos las manos juntas. Seguimos embriagados de amor y de ternura. Por los gratos senderos, dos sus ramas columpian. Olientes avenidas que las flores perfuman. En la 4, ¿cuáles jóvenes? ¿Qué tema destaco aquí? Aquí no hay, por ejemplo, situación del artista, no se da, ¿no? Recuerda la pasión prohibida. Recuerda que estamos en modernismo. Aquí no hay pasión prohibida. ¿No? Esos temas no se dan aquí. Manifestación de sentido amoroso. Aquí se da. Si te place, amor mío, recuerda cuando andábamos de la mano, dice. Hay una manifestación, nada más. Es una mención. No es que ya esté hablando específicamente del amor. Porque uno de los temas en las poesías de Azul es el amor, pero es el amor así, no es el amor del romanticismo pasional. Bien, la belleza del continente americano, no, pues porque estás hablando de dos personas que van a recordar en algunos momentos vividos con ternura cuando anduvieron por un lugar. El elogio de la vida bucólica pastoril, esto tampoco se da en el modernismo. O sea, acá no tenemos nada que ver con el campo específicamente. Naturaleza puede ser. Y referencia al erotismo femenino. Erotismo. Modernismo no tiene nada que ver con el erotismo. Mostrar la belleza sí, pero no con el erotismo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes? En la número 4, la 5, ayer, esta parte. Cuando hablamos de la estructura de los temas, ¿no? En las poesías dice el amor, la naturaleza, la literatura y los escritores.
romanticismo, pero es un amor, una forma de expresar algún sentimiento hacia la otra persona. Entonces, por eso en la 4 es la B. Ya en la 4 es la B. Bien, chicos, hasta ahí. Ahora continuamos con la poesía, para no demorarnos. En este caso, la poesía hispanoamericana, ¿no? Liderado por Pablo Neruda. Pero no es el único, hay otros poetas. Entonces, vayan a su separata y ahí les dice, por ejemplo, poesía hispanoamericana contemporánea. Después del modernismo y su acercamiento, ¿no? A nivel de Europa, porque Rubén Darío viaja a Europa, y este movimiento, ¿no? Entonces, la poesía comienza a crecer. Y no solamente por Rubén Darío, una vez que Rubén Darío entra a un proceso de descanso, porque fue el que va a iniciar una modernización. Es 1920, porque ahí aparece quién, César Vallejo en el Perú. Ya Chocano pasó a la historia, ya Chocano tuvo sí, diferentes poetas. Por ejemplo, otro poeta destacado es Vicente Huidobro, que también es otro poeta chileno. Nicador Parra, ¿no? Que es Juan, ¿no? Entonces aparecen otros poetas y todos estos poetas sí van a seguir modelos, ¿no? Del movimiento modernista, pero lo van a llevar obviamente a un contexto. Guardia coge mucho poder en Europa a través de sus diferentes escuelas. Muchos de estos poetas también no solo se quedan en su país, ya viajan a Europa y hay una literatura en poesía mucho más compleja. Que esta poesía alcanza niveles destacados al igual que los europeos. O sea, ya no hay nada que envidiar a Europa. Hispanoamérica y Europa están casi del mismo nivel. Vargas Llosa. Ahí Hispanoamérica supera. Las novelas crecen en Hispanoamérica y son llevadas luego a Europa. Entonces, así inicia la poesía de jóvenes hispanoamericana contemporánea. Los parámetros, pero no es la vanguardia en sí, como de repente en algún momento fueron otros poetas, como en el caso de Vallejo, en el Perú. Pero acá estamos hablando de Hispanoamérica. Entonces, son otras formas literarias que son tan destacados que ganan inclusive premios Nobel, como lo hace Octavio Paz, gana premio Nobel para México. Pablo Neruda gana premio Nobel para Chile, superando a muchos poetas europeos. Entonces, aquí crece la poesía en Hispanoamérica. Bien, ahora nos centramos nosotros a Pablo Neruda, porque es uno de los máximos exponentes y que revoluciona justamente la poesía en Hispanoamérica. Ya, su verdadero nombre es Ricardo Eliezer Nextalis Reyes Basualdo, llamado Pablo Neruda, ¿no? Él se pone ese apelativo porque considera pues, que su nombre es bastante extenso, no era tan sencillo recordar, ¿no? Y de ahí viene el nombre Pablo, ¿no? Que él mismo se va a poner porque encuentra mucho más sonoridad a su nombre. Ahora, mucho más creatividad, por ejemplo, también. Pablo Neruda fue un hombre muy importante en su época. eh, Prácticamente se dedicó mucho a la labor diplomática, política, literaria. Él entró también mucho a política. Quería cambios en Chile, porque en Chile que había dictaduras, ¿no? Quería cambios sustanciales en la ciudad, ¿no? Acá dice dentro de su biografía que ustedes tienen, ¿no? Estando también en política, conlleva que se ganen muchos enemigos, ¿no? Gente que no lo quería porque él era un hombre de gobierno. Entonces, esto contribuyó a que mucha gente le tenga envidia y lo mete en problemas. Porque la muerte de
de sus cuestiones generales de su vida. Luego obtuvo Premio Nobel de Literatura en 1971 con sus libros, porque aquí es el conjunto de libros, no solamente es un libro. Ya tiene algunos libros de poemarios como Crepusculario y el más conocido, 20 poemas de amor y una canción. Siguiente diapositiva. Neruda, en su vida personal, pasa por varios periodos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que él vive. Él pasa por su trayectoria literaria, ¿no? Y conforme él iba creciendo y madurando, ponen aquí en la siguiente, este es el primer periodo, donde justamente está este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Ahí está, pero no es el único periodo. Hay otros periodos, ¿no? Residencia en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer periodo Neruda nos habla un poco del amor, pero es el amor nuevo, no es el amor del romanticismo. Y lo vas a plasmar en ese libro. Pero luego de que ese amor no es correspondido y es alejado, entonces él decide cambiar el rumbo de su vida. Y ahora se vuelve un Neruda residencial, un Neruda donde comienza a viajar y conocer todo Hispanoamérica. Y ahí escribe por eso el segundo libro que se llama Residencia en la Tierra. Y ese segundo periodo, ¿no? Luego viene un tercer periodo, donde Neruda, ¿sí? Se vuelve un poeta más. Está tomando en cuenta la influencia, ¿no? Que hay de la literatura en otros países. Y ahí viene el libro Canto General, tercer momento en su vida. Y cuarto momento, Oda a la zanahoria, así se llama, ¿no? Algo muy importante en Neruda, y es de ahí la importancia de su producción, porque sus 4 libros son tan distintos que tú parece que estuvieras. O sea, son etapas que vive el ser humano, etapas que van a ser marcadas y que no se pueden repetir. Ese primer amor jamás se olvida. Entonces, eso es lo que le pasó a él. Él en su juventud se enamoró y ese amor le marcó tanto y le dolió tanto porque nunca pudo, o sea, concretar ese amor. Y él más adelante se casó hasta 2 veces, pero ese amor le marcó tanto que decidió nunca más hablar ya de ese tema. Por eso que él en su segundo periodo cambia y no vuelve a hablar del tema. En el otro cambia, cambia, cambia. ¿No? Porque su producción cambia completamente. ¿Ah? O sea, no tiene nada que ver 20 poemas de amor con Oda a la cebolla, Oda a la zanahoria. O sea, poesía reflexiva, ¿no? O Residencia en la Tierra, hablar por el Perú, pero no llega a Lima, se va de frente al Cusco. Porque en ese tiempo Cusco, Machu Picchu era todo, pues, ¿no? Conocido y en boga, se había descubierto y todo eso. Entonces, él visita Machu Picchu y crea un poema residente. Son cambios rotundos, y ahí es su importancia, ¿ya? Ahora vamos a ver, jóvenes, este primer periodo.
abarca más o menos entre 1919 a 1924 cuando se publica este libro. También poca de la vanguardia. ¿Y de la vanguardia qué tiene? Específicamente el verso libre, porque recuerden que en el vanguardismo una de sus características es la verso libre o el versolibrismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la poesía vanguardista, como recuerden que eran caligramas, ¿no? Eran figuras, entonces no había métrica, no había rima, no había nada. Inicios del siglo XX. Entonces su poesía está marcada también por ello. O sea, hay versolibrismo. Esa es la influencia de la vanguardia. Vamos a encontrar la presencia específicamente de una mujer, de una amada, ¿no? Y que lo dice en cada verso. La temática aquí es amorosa, ¿no? Que es una temática 18. No, es un romanticismo, porque en el siglo XVIII el romanticismo aparece, el hombre se da cuenta que puede expresar sentimientos. Aquí ya conoces el amor, estás en el siglo XX, pero eso, por eso es un nuevo romanticismo, cargado de la belleza completa de la mujer como punto también de inspiración. Por eso que es uno de sus libros de temática amorosa más importantes de la poesía de habla castellana, ¿no? Cómo Neruda se comunica con la amada. Así la amada no le responda, él se va a comunicar con la naturaleza. Bien, eso es con respecto, jóvenes, a este libro, 20 poemas de amor de una canción desesperada. Este es el poema 20. Él tiene aquí 20 poemas enumerados del 1 al 20. Eso está compuesto ese libro, del 1 al 20. Cada poema tiene en relación a este amor, a esta mujer. Por ejemplo, el poema 1, ustedes también lo tienen, creo, ahí en su separata, ¿no? Como ejemplo, siempre se les pone algunos poemas. En el poema 1 nos habla, es muy intenso ahí, acerca justamente de la mujer. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muros blancos, te parece al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Aquí está hablando el cuerpo de mujer cuando se encuentra, ¿con quién? Con un hombre. Cuando está cerca el cuerpo de mujer y puede recorrer ese cuerpo blanco, esas colinas. O sea, acá está hablando mucho de la parte erótica, sí, pero con mucha sutileza de entrega, hasta el fondo de la tierra, dice, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esa pasión, ese sentimiento, ¿no? Pero cae la hora de la venganza en el tercer verso, en el tercer estrofa, y te cosas del pubis, pues tu voz lenta y tristeza. Y así, cuerpo de mujer mía, persistir en tu gracia, mi es un romanticismo marcado en la presencia de la mujer. Ese es el poema 1. Pero miren cómo cambia. En el poema 15, ya casi en los finales, ¿no? Está hablando acá del sentimiento. Me gustas como callas porque estás ausente. O sea, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. O sea, me oyes y luego no te toca. Es decir, no nos estamos comunicando, pero igual le gusta. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrara la boca. ¿No? En el segundo, como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te parece a la palabra melancolía. Ya acá hay dolor. Compara a esa mujer con la mariposa de sueño, ¿no? Hay un sufrimiento. Y vuelve a decir, me gustas cuando callas porque estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa de arrullo, naturaleza otra vez. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Y así, ¿no? O sea, no hay, la falta de comunicación es uno de los temas importantes en este libro. Aquí está.
Vamos al tema principal o al tema central de este libro, el amor asociado a la lejanía y el fracaso de la comunicación. Por lo general, todos los temas tienen ese tema. Aparte del tema amor, todo está vinculado con el mundo de la naturaleza. Aquí entra mucho la naturaleza, ¿no? El espacio, el lugar, porque se inspira en ella. Y hay otros temas, ¿no? La melancolía, la mujer como imagen de naturaleza, el paisaje, la plenitud, que esto tiene que ver con el poema 1, contemplación del ser amado. Y nos vamos para terminar al poema 20. Bien, creo que es un poema conocido por ustedes, muy importante, ¿no? Porque en el poema 20, Neruda prácticamente se despide. Neruda escribe el último poema y dice en los últimos versos, ya no va a escribir más, porque como no hay esa correspondencia, y no más, ¿no? Le dedica justamente a esa mujer, esa más, y no vuelve a hablar del tema. Y nunca más, porque de ahí sus libros van a ir cambiando, ¿no? Entonces de ahí a la importancia que hay en este autor. Ya, ahí vamos a ver acá, eso tampoco es separata, pero es un poema clásico, si uno busca en internet lo va a encontrar, ¿no? Y aquí, más que leer todo el poema, vamos a ir viendo cómo va a relacionar la naturaleza, el tema, el amor, y cuál es el sentimiento, la nostalgia, y todo lo que hay acá, porque todo se resume aquí en este poema. Todas esas características, el tema está aquí. Dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a la naturaleza. Se está dirigiendo a ello, ¿no? O sea, en esa noche va a escribir algo muy triste. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Si hablamos acá, por ejemplo, verso libre, no hay métrica. Los versos van de dos, de dos, de tres. Esa es la llamada versolibrismo, ¿no? En noches como estas la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos finos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae el sol como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y ella no está. Eso es todo. A lo lejos, hacerla mi mirada la busca. Acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Y no buscaba el viento para tocar su oído. De otro, ¿será de otro? Como antes de mis besos su voz, su cuerpo, claro, sus ojos y corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no sé, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bien, jóvenes, ese es el poema 20, ¿no? Y aquí él carga todo ese sentir de todos los poemas anteriores. Porque en los anteriores, en el cuerpo de mujer, ellos están juntos, se complementan, se aman. En el poema 15, ¿no? Hay un distanciamiento, ¿no? No hay comunicación. Y a ustedes en su pregunta, lo dice todo, ¿no? Naturaleza, tristeza, nostalgia. Siente que se amaron, pero también no están juntos. Eso le duele a él mucho, ¿no? Siente que la quiere, que no la quiere, ya no sabe, ¿no? Como dice, es tan largo el amor, pero es tan, no, perdón, es tan corto el amor que dura poco, pero es tan largo el olvido, ¿no? Y eso es lo que siempre marca, ¿no? Cuando alguien tiene que olvidar a alguien, pues, ¿no? Fácil es enamorarte, vives muy bonito, pero luego cuando tienes que olvidar es difícil, y ahí lo dice, ¿no? Y ahí termina en el último verso, y Neruda, jóvenes,
nunca más, como les decía, vuelve a tocar este tema en ningún otro libro. No más. Habla de otros crítica, pero ya no vuelve a hablar. De ahí la importancia de ser el mejor libro. Bien, ahí se les puso poema 15, poema 1, ya para terminar. El tema central, otros temas, como ya les decía, justamente se van a dar en todos los poemas. Bien, y terminamos con esta parte, ¿ya? El estilo, lo que ya mencioné, pero para que lo tengan claro. Emplea o empleo predominante del verso libre. Y eso sí es cierto, el verso libre. ¿Ya? El verso libre, ¿sí? Porque ustedes están viendo, los poemas no, en este caso ya estás hablando del vanguardismo, siglo XX, están marcadas por el contenido, por el estilo que tiene el poeta, más no la parte formal. Presencia de elementos neorrománticos, sí, la naturaleza que equivale a mujer, y ahí estamos viendo, mariposa de arrullo, colinas blancas, entonces hay un acercamiento con la naturaleza y con la mujer, ¿no? En un comentario final se plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada. Y es cierto, el poeta aquí se inspira, ama a esa mujer y hay un acercamiento. Eso es en todos los poemas. El cuerpo es el lugar privilegiado para establecer los vínculos del hombre con la naturaleza. Es otro comentario que a veces también ponen ahí para sus poemas. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado nosotros esta parte con Pablo Neruda. Y luego ahora nos vamos a terminar de leer con las preguntas, ¿no? A partir de la pregunta 5 nos quedamos, ¿no? A ver, pónganse a ser jóvenes en este tiempo, de las 5 a la 8, ¿no? Con eso ya estamos terminando. Si hay preguntas, dudas, por favor. Vean bien sus preguntas para que se den cuenta de las características de lo que se está pidiendo. Ya, a ver, chicos, avancemos. A ver, unos minutos más para que lean bien los versos y puedan responder estas últimas preguntas. Y ahí me están dando unas respuestas. Muy bien, están respondiendo, siguen respondiendo y vamos a explicar de todas maneras para que todo quede. Muy bien, tenemos la respuesta ya de las 5, de las 6. Lo importante es que ustedes, ¿no? Practiquen aquí las preguntas. Mm, A ver, comenzamos con la pregunta 5. Ya, muy bien, porque lo están respondiendo, los felicito muy bien, están llegando las respuestas. De todas maneras, vamos a explicar para los demás, ¿no? Para que todos se salgan de, tuvieran alguna duda. Respecto al estilo, ahí lo tienen en la diapositiva, al estilo del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, se puede apreciar
que varios de los poemas que lo conforman se alejan de la métrica tradicional. En este sentido, es correcto afirmar que, entonces, como se aleja de la métrica tradicional, ¿no? Entonces, habla a través del estilo que estamos hablando, ¿no? De la respuesta en la 5 es la E, ¿no? Porque dice, recurren al empleo del verso libre, ¿no? Y ese es cierto. Casi la gran mayoría de estos poemas tienen el verso libre, no coinciden ni vocal ni consonante, ni nada. Entonces, la número 5 es empleo del verso libre. Experimentalismo verbal no hay presencia de influjo de esta forma, ¿no? La lírica y la estética. Pues la respuesta en la 5 es la E. Bien. En la número 6, a ver, en el número 6, tienes que leer ahí. La C. A ver, por ahí me dice la C, muy bien. En la número 6 te ponen el poema 8, 4 versos. Te dicen que a partir del incluido en poemas de amor, es correcto aseverar que el tema desarrollado consiste en, o sea, en esos 4 versos. Tienes ojos profundos donde la noche alea, frescos brazos de flor y regazo de rosa. Te parecen tus senos a los caracoles blancos. Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra. Bien, entonces, ¿qué te está hablando aquí? La incomunicación con la mano no está hablando de ello porque está hablando aquí de la flor, está hablando de los senos, del cuerpo de la mujer, de la mariposa, etcétera. Entonces, la B tampoco es, la respuesta es la C, la mujer vinculada con la naturaleza. La melancolía, no hay tristeza y tampoco hay distanciamiento. Entonces, la respuesta en la 6 es la C. Muy bien, la respuesta en la 6 es la C. Bien. Ya, a ver, sigamos. Y me va a quedar ahí el tiempo. Avancemos. La número 7 tiene que ver con poema 5. A ver, lean, por favor, y algunos son de respuestas, pero todos los demás también deben participar. Tienes que leer, siempre es bueno leer cada ejercicio para poder responder. Ya, a ver, se me han respondido 3 por ahí con respecto a las 7. En los siguientes versos del poema 5, 20 poemas de amor de una canción desesperada, ¿qué tema abordado en el poemario se evidencia? O sea, ¿qué tema? Dice, ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas, collar, cascabel, ebrio. Para tus manos suaves, como las uvas, y las miro lejanas mis palabras. Entonces, ¿qué tema se ha vinculado aquí? Compañeros, mediten las. Vamos a ver qué dicen los demás, solamente 2 jóvenes. Trate de participar lo máximo que pueda, para que se pueda tener en cuenta. ¿Listo? A ver, entonces tengo que darme cuenta que dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan. O sea, no hay un cambio. No,
pueden ser muchos, pero tienen que adelgazarse, dice, ¿no? Para que tú me escuches, si no, no me escuchas. Y ahí sigue el verso. Entonces, la plenitud dichosa del sentimiento amoroso, hay palabras sí, pero para que además es para oír, acercarse y compara, inclusive acá hay comparaciones, acá hay símiles, varios símiles ahí, ¿no? Con la naturaleza, entonces como que se aleja. El vínculo entre el universo y el yo poético, recuerden que el yo poético pertenece al romanticismo. El hecho que hablamos acá del neorromántico no quiere decir que tengan que ver con el yo poético, ¿sí? Entonces es otra etapa, otro momento. La C, la complementariedad como fuente de gozo. Eso de repente podría ser si estuviéramos hablando en el poema 1, ¿no? Cuerpo de mujer, colinas blancas, tu acercamiento, podría ser, pero aquí no se da en este poema. D, la carencia de la comunicación de los amantes. Eso sí se da, como han respondido ahí 2 o 3. Ese es cierto porque aquí los amantes, ¿no? Que realmente son amantes. En este caso, ¿no? Eh, como que la mujer, ¿no? Si bien es cierto, es tan bella, pero no es capaz de escuchar. O sea, no llega a la comunicación, se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo y por eso él dice acá, ¿no? Para que me oyes, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, te aleja. Bien, en caso, la carencia, por eso de los amantes, de comunicación, y la letra E, la imposibilidad de contemplar al amado. Aquí no lo está contemplando, aquí le está diciendo, para que me oyes. Bien claro, dice el primer verso, por lo tanto la respuesta en la 7 es la de Teresa. Ya, y finalmente la 8, al fin hace la 8, ya para terminar. En la número 8, por ahí creo que alguien lo ha hecho, pero revise bien sus alternativas para el número 8. Ya por ahí uno me ha respondido, revise bien, lea bien, pues, no está tan clara de repente, evidente lo que tú quieres responder, ¿no? En la número 8 es el verso, el poema 16, 16, ¿ya? Poema 16, 20, poema de amor, acá te pide, ¿cuál es la afirmación? No, perdón, marca la opción que contiene la afirmación correcta sobre los siguientes versos de poema 16. Acá te pide afirmación correcta. Solamente uno ha respondido. A ver, chicos, sigan respondiendo cuando terminamos. Dice, eres mía, mujer de labios dulces. Y vivan, viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio pino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi corazón, mi canción de atardecer, como te, como te sienten mía mis sueños solitarios. Entonces, acá, ¿cuál es la afirmación correcta? Pues, a ver, es lo que me está diciendo, ¿no? A ver, vuelvo a leer una vez más, cuando terminamos, dice, eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. O sea, que están, si esta es una pareja, entonces, dice él, no, eres mía, mía, y viven en tu vida mis infinitos sueños. O sea, ¿dónde está él? No solamente lo tiene al frente, sino está en su mente, pues porque está hablando de los sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa la piel, el agrio vino mío es más dulce que tus labios, oh segadora de mi canción de atardecer, como lo sienten
mis sueños radicales. O sea, su complementación va más allá de, no solamente es el amor, es esto, ¿no? Ya lo dicen. Entonces, bien, ¿qué idea se plantea acá? Por ahí me dijeron la E. A ver, en la E decía, expresa una desdicha amorosa en un paisaje idealizado. No, el paisaje idealizado no tiene nada que ver con la producción de, no es idealizado, el amor, acercamiento, falta de comunicación, pero idealizado no. D, prepondera la incomunicación debido al amor vedado, al amor ciego. Esto no es el amor ciego, sino es el acercamiento que hay entre este hombre y su mujer. Muestra el cuerpo femenino unido a la temática erótica. Bueno, aquí no se da. De repente en el poema 1, ¿no? Cuerpo de mujer, telabriego puede ser, pero no está en este poema. Resalta la melancolía por la pasión no correspondida. Claro, puede estar triste, pero no necesariamente se da en este poema. Acá dice, habla, eres mía, mía me pertenece. Por lo tanto, la respuesta en las 8 es la presencia de los amantes como seres complementarios. Ellos se complementan, ¿no? Por eso que ella está cerca a él, están juntos y es más, él la sueña. O sea, llega a esos niveles, ¿no? De soñar y estar cerca juntos. Se van a comunicar a través, aunque sea del sueño, pero ahí está la complementariedad que tiene que ver mucho con el comentario que les ponen ahí. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando todavía por ahí. Ahí tienen las claves para los que pudieron apuntar, para confirmar alguna de sus dudas o preguntas. Bien, a repasar los temas. Estamos ya en la semana número 8. Miren, ya la próxima semana estamos en la semana 9, mitad de ciclo. Nos queda la mitad. Bien, entonces, jóvenes, ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro? Por favor, haga sus preguntas para poder ya terminar aquí el tema, ¿no? Todavía tenemos unos minutos, 2 minutos que nos permiten de repente resolver algo, alguna duda. Acá creo que me faltaba. Ah, no, acá están. Todo ya lo mostré. Acá también los ejemplos, y no mucho, ¿no? En este caso también ya les puse. Bien, estos otros temas que se dan son temas que se van a desarrollar, ¿no? Dentro de los poemas de manera general, que hay melancolía y eso hay. Si hablamos de mujer como imagen de naturaleza, porque representa a la mujer con ciertos elementos que se le incorporan. El paisaje asociado al amor, por ejemplo, las circunstancias que rodean, ¿no? A los protagonistas, por lo tanto, ese es el paisaje que nos muestra. La plenitud que la complementación con ser amado. Eso es muy importante, ¿no? Cómo se van a complementar. Así sean mudos, así no haya mucha distancia. Hay distancia, pero igual se complementan, aunque sea en el sueño, ¿no? En el pensamiento. De jóvenes, listo. Ya estamos terminando, me voy retirando. Aquí tienen ustedes las claves para que los que no copiaron. Y nos estamos reencontrando, chicos, nosotros la próxima semana. Bien, espero que ya pues hayan copiado todo. Y no hay más que decirles, entonces ya nos estamos reencontrando la próxima semana. Bien, chicos, muy buenas tardes y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profesora. Buenas tardes.